Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 16 de diciembre del año 2020. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Juan el Bautista, llamando a 2 de sus discípulos, los envió a decir al Señor: ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Cuando se presentaron ante Jesús, le dijeron: Juan el Bautista nos envía a preguntarte: ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? En esa ocasión, Jesús curó mucha gente de sus enfermedades, de sus dolencias y de los malos espíritus, y devolvió la vista a muchos ciegos. Entonces respondió a los enviados: vayan a contar a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los paralíticos caminan, los leprosos son purificados y los sordos oyen. Los muertos resucitan. La buena noticia es anunciada a los pobres, y feliz aquel para quien yo no sea motivo de tropiezo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Claro, y los israelitas esperaban un Mesías conforme a la promesa que había establecido Dios y que ellos conocían, sabían de esa promesa, esperaban su cumplimiento a través de ese Mesías, de ese elegido, de ese ungido que habría de venir. Y habría de liberar al pueblo de todos sus opresores. Claro, tendríamos que percibir de qué manera captaba la liberación, en qué forma. Y uno diría conforme a lo que entendemos humanamente por justicia, que aplica más bien el ojo por ojo y el diente por diente que la misericordia. La misericordia es de Dios. El hombre adámico, digamos, parece que no tiene un apego grande a la misericordia. Por eso el libertador, el Mesías, iba a venir, iba a dominar a todos los pueblos. No nos olvidemos que a través de la historia lo vemos también en el Antiguo Testamento, cuántos imperios de turno dominaron y mantuvieron subordinado, sujeto en esclavitud al pueblo de Israel. Egipto, Roma, por ser los más salientes, pero también Grecia, Siria, Babilonia, ¿no es cierto? Liberar a los israelitas y finalmente ejercer un gobierno total, mundial, a la manera de los reinos de este mundo. Eso esperaban. Ahora, claro, uno diría, pero Juan el Bautista era un hombre, claro, era un enviado de Dios. ¿Esperaba eso también? No, Juan el Bautista no esperaba, porque Juan el Bautista era un hombre enviado por Dios. Y tenía conciencia plena de lo que iba a ser el Mesías. Había visto y oído al Mesías de Dios, lo había bautizado, tenía de él los datos suficientes para saber cómo era ese Mesías, de qué manera iba a ejercer esa liberación. Pero claro, aquí estando ya preso, parece que manda a 2 de sus discípulos a ver a Jesús. Y la pregunta que debía formularle: ¿eres tú el que habría de venir o debemos esperar a otro? Y uno diría, esto en labios de Juan el Bautista no suena muy convincente, porque claro, el mismo Juan el Bautista, cuando vio pasar a Jesús en tiempos en que él estaba bautizando, dijimos, lo bautizó al mismo Jesús, ¿qué decía respecto de él? Y se lo decía a sus discípulos: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista sabía qué cosa: que él bautizaba en agua, que no era el Mesías, en señal de arrepentimiento y conversión, pero el que venía detrás de él, el Mesías, bautizaría en Espíritu Santo y fuego. Sabía que Jesús era inmensamente mayor que todos, y que él también, por supuesto. Y esperaba la liberación de Israel, pero no a la manera de la justicia en el mundo, sino a la manera del todo poder de Dios que en Cristo Jesús se habría de manifestar, de mostrar claramente a los hombres.
Bueno, Hola. entonces manda a sus discípulos para que estos inquieran a Jesús, vean a Jesús e inquieran a Jesús. Bueno, ¿qué les dice Jesús cuando los recibe? Vayan y díganle a Juan lo que ven. Los paralíticos andan, los ciegos ven, muchos leprosos son limpiados, los enfermos son curados, los muertos resucitan. Y las buenas nuevas es predicada a todos los pobres, a los bienaventurados. Estaban viendo y oyendo al Mesías. Vayan y díganle a Juan lo que están viendo y oyendo. ¿Ve? Acá Jesús está mostrando testimonio concreto. Los enviados de Juan el Bautista ven y oyen lo que hace el Mesías. ¿Qué es lo que viene a hacer? Viene a sacarnos de la enfermedad y de la muerte. Viene a sacar al mundo del error en que está. Viene a ejercer la misericordia de Dios. El amor de Dios, pleno amor de Dios en Cristo Jesús, inclinándose ante la miseria, la necesidad extrema de una humanidad que está perdida, transitando caminos alejados de Dios, de la vida, de todo aquello que tiene que ver con lo que Dios promete y cumple. Este es el testimonio harto suficiente. No hace falta más palabras, ni hace falta tampoco argumentos, ni escribir tratados teológicos para persuadir a Juan el Bautista, que por otra parte no precisaba este tipo de persuasión. Se ha comentado mucho a propósito de esto que manda a preguntar el Bautista al Señor. Pero Juan el Bautista tenía en sí el testimonio de Dios, porque era un enviado de Dios, y sabía entonces que el Mesías, que era inmensamente más grande que todos, que era el Salvador de todos, que era aquel que vendría del Padre, iba a hacer todo aquello que estaba llevando a cabo en cumplimiento justamente de las promesas de Dios. Juan el Bautista no esperaba, como esperaban muchos incrédulos, un Mesías todopoderoso, un Mesías militar, digamos. No, esperaba esto que hacía Jesús. Dijimos en algún momento que el mismo Jesús, respecto de Juan, ¿qué dijo? Se creía que Juan era creían algunos por lo menos, ¿no? Y le preguntaron inclusive a Juan el Bautista, cuando éste estaba bautizando, algunos enviados desde Jerusalén, sacerdotes, escribas, etcétera, si era el Elías que habría de venir. Yo no soy Elías, yo no soy de Juan. No era Elías, pero venía con el espíritu y poder de Elías. Y Jesús, en otro lugar, dice a los suyos, y respecto del mismo Juan, no hay ninguno mayor nacido de mujer que él. Es el Elías que habría de venir. Viene con el espíritu y poder de Elías, viene con el espíritu y poder de Dios. Entonces no puede esperar de Dios aquello que Dios va a mandar para salvar a la humanidad, no para condenarla, no para aniquilarla, sino precisamente ejerciendo desde el amor todo aquello que es prioridad para el Señor. La justicia de Dios está precedida por la misericordia, y lo que están viendo y oyendo los discípulos de Juan es el ejercicio de esa misericordia y de ese poder de Dios por parte de Jesús, que anuncia la Escritura y que él proclama el mismo Juan el Bautista, el Cordero de Dios que perdona, en el cual tenemos finalmente la redención, salvación, la vida. Y esto le está mostrando a los discípulos de Juan el Bautista, nuestro Señor Jesucristo, para que vaya y como testimonio de aquello que están viendo y oído, le comuniquen a Juan. Y se quede definitivamente tranquilo. Juan sabe que ha llegado su hora también. Sabemos que Juan el Bautista muere mártir, encarcelado por orden de Herodes, ¿no es cierto?, impulsado por una mujer adúltera como era Herodías, con la cual tenía una relación en ese sentido. Y bueno, pero muere fiel a la asignación y a la misión que le había encomendado el que lo envió, que era el mismo Dios. Bueno,
El reino de los cielos no es de este mundo, hermanos. Mi reino no es de este mundo. No esperemos del reino de Dios un reino militar que aniquila al planeta de la manera en que sueñan aquellos que todavía siguen pensando en conformidad con una mente alejada del propósito de Dios y de la misericordia de Dios. ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, Miguel, pienso que actualmente muchos se cuestionan si realmente Jesús es el Mesías, porque se empiezan a preguntar, esta pandemia, estos problemas económicos, estos problemas políticos, ¿dónde está Dios? Siendo que Dios, como diría un buen hermano en la fe, es otra cosa, ¿sí? Y que debemos buscar en nuestro corazón, en nuestro comportamiento hacia el otro, a Dios. Efectivamente, Patricia, es otra cosa. Y claro, si seguimos pensando con la mente del mundo, la mente adámica caída en muerte, claro, seguimos pensando en la dirección en que seguramente, hoy como en tantos otros tiempos, la humanidad incrédula piensa, ¿dónde está Dios que nos pasa esto? ¿Qué nos está pasando? Y que hay una pandemia. Sí, como hubo tantas en la historia del ser de la humanidad. Sí, que hay pobres, sí, siempre los tendrán con ustedes, dijo Jesús. Que hay guerra, sí, claro, lo que nos anunció el Señor también. Mientras las conductas humanas estén alejadas de la voluntad, de la misericordia y la verdadera justicia que parte de Dios y se expresa concretamente en el Mesías como hombre, bueno, seguiremos pensando y planteando desde esa clase de argumentos, como ocurría también en los primeros siglos. ¿Y dónde está la venida tan prometida? Porque hasta ahora todo siguió como en la época de nuestros padres. Sí, no ha venido, claro. Para ver hay que tener ojos que ven, ¿no es cierto? Y tenemos que ver al Señor a través de aquellos que son sus enviados. Reconocemos la palabra, aceptamos la palabra, vivimos la palabra, la encarnamos esa palabra. Nos llega el Señor con su palabra, como llega siempre y en todo momento, y a través de su cuerpo, que es la iglesia. Ahora, ¿usted cree o no cree? Porque no es cuestión de que se haga la cosa como a usted le parece. Porque ahí tendremos ingresando en todos aquellos argumentos muy humanos que chocan entre sí, que quieren imponerse y que terminan con la violencia, la guerra, el hambre y la peste. Vamos a tener en cuenta, el reino de los cielos es otra cosa, no es de este mundo, hermanos. Bueno, ¿qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día, tu espíritu de fe, tu espíritu de amor, tu espíritu de justicia precedida por la misericordia, lo que viene de ti, del amor de ti a todos nosotros. Y lo pedimos siempre en tu nombre, Señor, por Jesucristo, Señor nuestro. Amén.